Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 1 al 5. Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos, se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En uno de los más típicos pasajes evangélicos sobre el tema de la ley del sábado que oprime, explota y denigra al hombre, nos presenta el evangelista Lucas la crítica de los fariseos y sus discípulos a Jesús y a los discípulos del Hijo de Dios. El tema es simple: sintieron hambre y ellos, frotando las espigas que encontraron en los cultivos, las tomaron en sus manos y las comieron. Critican: no lo pueden hacer en sábado. La ley judía, la ley mosaica, no permite que se realice ninguna actividad en día sábado. Las escuelas de rabinos habían desarrollado una serie de especulaciones donde impedían gran cantidad de actividades en el Shabbat, el día santo para el judaísmo. Sin embargo, Jesús, mirando lo esencial que es el hombre y calmar su hambre y sus necesidades, señala cómo un hombre tan grande como el rey David, cuando sintió hambre y con sus hombres entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados para la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, y comió el rey David y lo dio de comer a sus compañeros. Con eso quería mostrar lo vacío, lo engañoso, lo fatuo de los mandatos y de las normas que el judaísmo había construido alrededor del día sagrado del sábado. Y Jesús proclamará que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, pero sobre todo que el mismo ser humano, el mismo hombre, está para que la ley del Shabbat, del descanso sagrado de los judíos, esté al servicio del hombre y no el hombre esclavo del sábado. Hoy podemos decir: endiosamos muchas leyes. En la época de Jesús se endiosó alguna ley religiosa, ni siquiera hecha por Dios, sino por los hombres. Y nosotros hoy endiosamos las leyes económicas, las leyes financieras, algunas leyes sociales. Y terminamos esclavos de las mismas construcciones legales y jurídicas que los hombres hemos creado. La ley no puede ser ni mucho menos para esclavizar, sino para liberar al ser humano. Hay que ver tantas historias que conoce uno en el tema de las leyes de servicios públicos, cómo a una persona se le niega esta posibilidad porque son las políticas de la empresa, cómo un banco arrebata un apartamento a una persona bajo la figura jurídica de la dación en pago y no se le extienden más plazos porque son las políticas y las leyes financieras y del banco. Porque a veces somos tan estrictos en los horarios, un funcionario o servidor público, para atender a alguien porque se atiende solo hasta esta hora, y a una persona que llega de lejos le tocará esperar hasta el otro día porque ya por la ley que supuestamente yo no puedo violar, no le puedo prestar un servicio a un usuario siendo yo un servidor o funcionario público. Vienen a mi mente tantas historias, tantos casos, y pienso: el hombre se equivoca cuando endiosa las leyes que él mismo ha creado. Las leyes, claro, hay que respetarlas, y se crean, se confeccionan por el mismo hombre a través de un congreso, a través de una asamblea departamental, un consejo municipal, se crean para regular la vida de los asociados. Pero cuando ellas se endiosan y ellas mismas no entienden la lógica de su verdad y se aplican de manera general a todas las personas, se pueden cometer grandes injusticias. Los buenos médicos afirman: no hay enfermedades, hay enfermos. Un buen jurista dirá: no hay simplemente la norma legal, hay el caso legal,
y hay que estudiar cada caso para que paradójicamente en nombre de cumplir la ley no se cometan injusticias y atropellos frente a las personas. Hoy te invito, querido amigo, para que pidas al Señor la libertad interior de mirar lo esencial de la vida. Nos lo señala el Evangelio: el amor, la misericordia, el servicio. Y no te quedes en lo accidental de la vida, que lo volviste esencial. Esta es la ley y hay que cumplirla. Con ese aforismo, con ese paradigma, cuántas injusticias se han realizado en la vida. Hoy vemos con dolor el caso de hermanos colombianos atropellados, humillados. La ley autoriza la deportación, y más en un caso de excepción o una declaratoria de estado de excepción, como se ha dado en algunos municipios de la hermana República de Venezuela. Pero ¿cómo en nombre de la ley se puede humillar y atropellar a una persona? Se viola su dignidad. Sentimos rabia viendo ciertas imágenes y decimos: no hay derecho que en nombre de una ley se acabe con la casa, se acabe con los bienes, se dividan las familias, se maltrate la dignidad sexual y moral de una persona, porque la ley y el estado de excepción así me lo permite. Así son las leyes de los hombres, y hablamos de un caso muy actual. Señor, dame esa gracia de mirar primero al hombre antes que las leyes, que en muchos casos no nos liberan, sino que nos oprimen. Amén. Dios creador, Padre universal, Dios del amor. En ti vivimos. Dios bondadoso, amigo Jesús, Dios misericordioso. Nos movemos y existimos. Dios consolador, Espíritu divino, Dios santificador. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Padre Santo, Hijo, hermano y Espíritu de unión. En ti vivimos. Padre paciente, Hijo ternura y Espíritu de paz. Nos movemos y existimos. Padre eterno, Hijo camino y Espíritu de amor. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Dios santidad, Padre adorado, Dios caridad.
espíritu de vida, Dios, armonía, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 1 al 5. Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos, se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En uno de los más típicos pasajes evangélicos sobre el tema de la ley del sábado que oprime, explota y denigra al hombre, nos presenta el evangelista Lucas la crítica de los fariseos y sus discípulos a Jesús y a los discípulos del Hijo de Dios. El tema es simple: sintieron hambre y ellos, frotando las espigas que encontraron en los cultivos, las tomaron en sus manos y las comieron. Critican: no lo pueden hacer en sábado. La ley judía, la ley mosaica, no permite que se realice ninguna actividad en día sábado. Las escuelas de rabinos habían desarrollado una serie de especulaciones donde impedían gran cantidad de actividades en el Shabbat, el día santo para el judaísmo. Sin embargo, Jesús, mirando lo esencial que es el hombre y calmar su hambre y sus necesidades, señala cómo un hombre tan grande como el rey David, cuando sintió hambre y con sus hombres entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados para la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, y comió el rey David y lo dio de comer a sus compañeros. Con eso quería mostrar lo vacío, lo engañoso, lo fatuo de los mandatos y de las normas que el judaísmo había construido alrededor del día sagrado del sábado. Y Jesús proclamará que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, pero sobre todo que el mismo ser humano, el mismo hombre, está para que la ley del Shabbat, del descanso sagrado de los judíos, esté al servicio del hombre y no el hombre esclavo del sábado. Hoy podemos decir: endiosamos muchas leyes. En la época de Jesús se endiosó alguna ley religiosa, ni siquiera hecha por Dios, sino por los hombres. Y nosotros hoy endiosamos las leyes económicas, las leyes financieras, algunas leyes sociales. Y terminamos esclavos de las mismas construcciones legales y jurídicas que los hombres hemos creado. La ley no puede ser ni mucho menos para esclavizar, sino para liberar al ser humano. Hay que ver tantas historias que conoce uno en el tema de las leyes de servicios públicos, cómo a una persona se le niega esta posibilidad porque son las políticas de la empresa, cómo un banco arrebata un apartamento a una persona bajo la figura jurídica de la dación en pago y no se le extienden más plazos porque son las políticas y las leyes financieras y del banco. Porque a veces somos tan estrictos en los horarios o en función se han realizado en la vida. Hoy vemos con dolor el caso de hermanos colombianos atropellados, humillados. La ley autoriza la deportación y más en un caso de excepción o una declaratoria de estado de excepción, como se ha dado en algunos municipios de la hermana República de Venezuela.
pero cómo el nombre de la ley se puede humillar y atropellar a una persona. Se viola su dignidad. Sentimos rabia viendo ciertas imágenes y decimos, no hay derecho que el nombre de una ley se acabe con la casa, se acabe con los bienes, se dividan las familias, se maltrate la dignidad sexual y moral de una persona, porque la ley y el estado de excepción así me lo permite. Así son las leyes de los hombres, y hablamos de un caso muy actual. Señor, dame esa gracia de mirar primero al hombre antes que las leyes, que en muchos casos no nos liberan, sino que nos oprimen. Amén. Nos movemos y existimos. Dios creador, Padre universal. Funcionario, servidor público, para atender a alguien porque se atiende solo hasta esta hora, y a una persona que llega de lejos le tocará esperar hasta el otro día, porque ya por la ley que supuestamente yo no puedo violar, no le puedo prestar un servicio a un usuario siendo yo un servidor o funcionario público. Vienen a mi mente tantas historias, tantos casos, y pienso, el hombre se equivoca cuando endiosa las leyes que él mismo ha creado. Las leyes, claro, hay que respetarlas, y se crean, se confeccionan por el mismo hombre a través de un congreso, a través de una asamblea departamental, un consejo municipal, se crean para regular la vida de los asociados. Pero cuando ellas se endiosan y ellas mismas no entienden la lógica de su verdad y se aplican de manera general a todas las personas, se pueden cometer grandes injusticias. Los buenos médicos afirman, no hay enfermedades, hay enfermos. Un buen jurista dirá, no hay simplemente la norma legal, hay el caso legal, y hay que estudiar cada caso para que paradójicamente en nombre de cumplir la ley no se cometan injusticias y atropellos frente a las personas. Hoy te invito, querido amigo, para que pidas al Señor la libertad interior de mirar lo esencial de la vida. Nos lo señala el Evangelio, el amor, la misericordia, el servicio. Y no te quedes en lo accidental de la vida que lo volviste esencial. Esta es la ley y hay que cumplirla. Con ese aforismo, con ese paradigma, cuántas injusticias. Dios del amor, en ti vivimos. Dios bondadoso, amigo Jesús, Dios misericordioso. Nos movemos y existimos. Dios consolador, Espíritu divino, Dios santificador, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Padre Santo, Hijo, hermano y Espíritu